Mis queridos jóvenes estudiantes de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, honrada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. En el día de hoy estaremos analizando lo que se denomina área entre curvas y está íntimamente ligada a las integrales. En realidad todo lo que estuvimos realizando con anterioridad sobre integrales es para que nosotros podamos llegar a resolver este tipo de planteamientos. La aplicación más útil de las integrales radica justamente en poder determinar el área entre curvas, la superficie entre curvas. Podría ser una parábola con el eje X, dos parábolas entre sí, una circunferencia con una parábola y así sucesivamente. Tenemos diferentes tipos de curvas en donde podemos aplicar el concepto de integral. Entonces, para que podamos en realidad comprender mejor, me gustaría que me acompañen a analizar el ejemplo que ya tengo plasmado en la pizarra. Bueno, dice aquí el ejemplo, establece el área de la región entre la curva y igual a x cuadrado menos 2x más 3 en el intervalo menos 2, 2. Representa gráficamente. Entonces, por las características que tiene esta ecuación, pertenece a la ecuación de una parábola. Y tengan en cuenta que está representada en forma explícita, es decir, la y está despejada. Y es igual a x cuadrado menos 2x más 3. Es importante que la ecuación siempre esté con la y despejada, es decir, en forma explícita, para que nosotros podamos trabajar en forma de integral. Aquí yo ya grafiqué nada más la parábola, pero de hecho ya les había mostrado en tutoriales anteriores cómo hacer para graficar esta parábola. En realidad tenemos que armar una tabla de valores, ir dándole valores a la x y en base a eso obtener los valores de y. De hecho ya lo había mostrado en tutoriales anteriores, entonces de aquí nada más lo que vamos a estar haciendo es aplicar eso que estuvimos desarrollando en clases anteriores. ¿Cómo vamos a plantear esto en forma de integral? Sería de esta manera. Integral de, siempre el valor inferior va abajo. Yo tengo un número negativo y un número positivo. Entonces, por supuesto, el positivo es mayor a un número negativo. Entonces, en este caso el menos 2 va en el extremo inferior y el 2, que es mayor, va a ir en el extremo superior. Mi expresión sería x cuadrado menos 2x más 3, porque de hecho que lo que vamos a hacer aquí es integrar en función de la x. Por eso no voy a colocar la y, voy a colocar la expresión equivalente a y, porque aquí yo estoy diciendo y es igual, entonces voy a colocar la expresión equivalente a y. Puedo colocar entre paréntesis y colocar diferencial x para poder indicar en base a qué variable voy a estar integrando. Entonces aquí ya tengo planteado mi ejercicio y de ahora en más lo que voy a estar resolviendo es justamente una integral definida que habíamos visto también en clases anteriores, en tutoriales anteriores. Entonces aquí lo primero que debo hacer es distribuir la integral por la propiedad. Entonces aquí quedaría integral de menos 2 hasta 2 de x cuadrado diferencial x, que es mi primer término, menos. Aquí tengo mi segundo término que tiene una constante, entonces esa constante voy a extraer como coeficiente, quedaría un 2, integral de menos 2 hasta 2 de lo que sobró ahí, que es x diferencial x, más, también veo que tengo una constante aquí. Entonces, como es una constante, voy a sacar enfrente a mi integral, quedaría integral de menos 2 hasta 2 de diferencial x, ya que aquí no queda la variable indicada. Entonces ya puedo integrar cada uno de estos términos como una integral inmediata. Entonces aquí, por ejemplo, tengo x al cuadrado. Entonces pertenece a la inmediata x a la n. Entonces su integral es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces quedaría x al cubo, porque al sumar 1 va a quedar 3. Y eso también queda indicado en el denominador. Menos este 2, que va a estar aquí como constante siempre, la integral de x. Este tiene aquí un exponente 1. 1 más 1 va a ser 2. Entonces quedaría x cuadrado sobre 2 más 3 por la integral de diferenciar x, que es x. Fíjense que aquí tengo 2 sobre 2. Esto puedo simplificar. Entonces ahí ya voy a tener
un resultado un poco más sencillo. Puedo colocar solamente x cuadrado para poder agilizar mi ejercicio. Aquí puedo poner entre paréntesis esto que obtuve como resultado, una barra, y tengo que analizar lo que pasa de menos 2 hasta 2. Entonces lo que tengo que hacer aquí es restar mis expresiones. Voy a reemplazar el valor de la x primeramente por 2, que es el mayor, y luego le voy a restar el segundo valor de la x luego de reemplazar. Entonces aquí quedaría lo siguiente. Puedo colocar de esta forma. Dice x al cubo. El primer valor de la x es 2. Entonces iría 2 al cubo sobre 3. Menos x cuadrado. Vendría a ser 2 al cuadrado más 3 por 2. Porque estoy reemplazando por 2. Menos el otro valor de la x, que en este caso es menos 2. Como es negativo, voy a abrir aquí un corchete, porque voy a indicar en forma de paréntesis. Entonces aquí la x va a asumir ¿qué valor? Menos 2. Eso voy a elevar al cubo, porque está elevado al cubo, sobre 3. Menos, aquí tengo x cuadrado, quedaría menos 2 al cuadrado, más 3 por menos 2. Cierro mi corchete para poder analizar. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a quedar? Voy a resolver primero las potencias. 2 al cubo es 8 sobre 3, menos 2 al cuadrado, que es 4, más 3 por 2, que es 6. Fíjense aquí, 2 al cubo es 8 sobre 3, menos 2 al cuadrado, 4, más 3 por 2, que es 6, que es lo que estaba obteniendo en esta expresión original. Menos, aquí ya puedo colocar un paréntesis. Recuerden que cuando tenemos base negativa, tienen que atender su signo a la hora de elevar a un exponente. Si tiene exponente impar, va a quedar con negativo, y si tiene exponente par, va a quedar con positivo. Entonces aquí tengo 2 al cubo, que también es 8 sobre 3, pero el exponente es negativo, el exponente es impar, por lo tanto va a quedar con negativo. Aquí, fíjense, tenemos un juego de signos. Aquí yo tengo menos 2 elevado al cuadrado. Tiene exponente par. Entonces aquí va a ser menos 2 al cuadrado, 4 positivo. Pero hay un menos aquí enfrente. Entonces, que no está dentro del paréntesis, por supuesto. Entonces, menos por más es menos. Va a quedar finalmente con negativo. Vuelvo a repetir, este negativo con exponente par hace que se vuelva positivo, quede 2 al cuadrado, pero al tener un signo menos enfrente, menos por más queda menos. Y luego 3 por 2, que es 6, más por menos, que es menos. Cierro mi paréntesis y voy a trabajar cada uno de mis resultados parciales. Entonces yo tengo 8 sobre 3, menos 4, más 6. En mi primer paréntesis queda 14 sobre 3. Y en mi segundo paréntesis, que obtengo, menos 8 sobre 3, menos 4, menos 6. ¿Qué obtengo ahí? Menos 38 sobre 3. De este paréntesis yo obtuve un resultado negativo. Aquí me salió negativo el resultado. Y aquí tenemos un signo negativo también, porque es justamente parte del algoritmo de la resolución de integrales definidas. Entonces aquí en realidad vamos a multiplicar los signos. Menos por menos va a quedar más. Entonces aquí voy a tener en realidad 14 sobre 3 más 38 sobre 3. Entonces hago 14 sobre 3 más 38 sobre 3, que arroja un resultado de 52 sobre 3. Esto incluso lo podemos pasar también en decimales y da un resultado de 17,33. Si ustedes lo quieren indicar en decimales, ambos resultados son correctos. Solamente que en decimales al menos es un decimal periódico, no es exacto. En realidad sale aquí 17,33333 y continúa. Entonces aquí yo ya encontré el área entre la parábola y mi eje X. La resolución analítica ya está. Yo tengo aquí 17,33 unidades al cuadrado, que podemos agregar aquí porque se trata de área de superficie. Entonces
La superficie se mide en unidades al cuadrado, entonces puedo agregar también la unidad que le corresponde. La parte analítica ya está, ahora me voy a enfocar en la gráfica. Una vez que ustedes hayan hecho su tabla de valores y hayan construido la parábola acerca del cual yo estaba hallando mi integral y la superficie, voy a estar fijándome en los valores que estuve analizando en mi integral, es decir, de menos 2 hasta 2 para la x, porque recuerden que aquí todos nos estamos enfocando en la variable independiente, en la variable x. Yo tengo mi eje vertical, que es mi eje y tengo mi eje horizontal, que es el eje x. Entonces este es el eje que le corresponde a el eje x, ¿verdad? El eje horizontal. Entonces aquí yo tengo una parábola con eje de simetría paralelo a y positivo. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Este es mi eje x. Aquí tengo el menos 2 para la x, voy a marcar ese valor. Y luego el 2 positivo, que es mi valor superior, como ustedes pueden ver acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a marcar, de hecho, estos dos valores, que son los valores que nos van a dar en un intervalo, son valores que le corresponde a la parábola. Cuando ustedes armen su tabla, se van a dar cuenta que para menos 2 de la x, el valor de la y es 11 positivo. Y para 2 de la x, el valor que le corresponde a la y es 6. Eso es para que ustedes puedan tener en cuenta en su tabla. Entonces voy a llevar este menos 2 hasta interceptar con la parábola. Es este punto, el punto menos 2, 11. Y luego el otro punto que es 2 positivo, 6. Siempre el rango de valores que nos da el ejercicio son parte de nuestra parábola, de nuestra cónica, o forman parte, mejor dicho, de los puntos que pertenecen a nuestra curva. Entonces, lo que nosotros estamos analizando es la superficie que queda indicada entre la parábola y el eje X, porque aquí no me está indicando otra curva. Hay planteamientos en donde vamos a estar analizando una parábola con una recta, dos parábolas entre sí y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la superficie que yo estuve hallando? Esta superficie que está acá. Entonces, la superficie siempre es una región cerrada, por lo tanto no puede ser arriba de mi parábola, porque aquí la parábola ya quedaría abierta. Entonces, esto se tiene que cerrar y para eso tenemos los valores extremos. Entonces, toda esta superficie que ustedes ven aquí es lo que nosotros estuvimos hallando. ¿Y qué es lo que yo hallé aquí para que tengan una idea? Generalmente esto trabajamos en un cuaderno cuadriculado, en una hoja cuadriculada. Entonces, en realidad, dentro de esta pequeña superficie que queda, ven que es una superficie irregular. Por eso es que aplicamos el concepto de integral. No es como el área de un cuadrado o de un rectángulo, que son figuras o polígonos un poco más regulares, como por ejemplo el cuadrado, que es un polígono regular. Esto es una figura completamente irregular al momento de hallar la superficie, y sobre todo porque en esta zona al menos se trata de una curva, no de una línea recta, porque cuando se trata de líneas rectas es más fácil determinar el área de esa región o de ese polígono. Entonces, dentro de esta región, de esta zona que está sombreada, en realidad hay 17 cuadritos y un poquito más de su cuaderno cuadriculado, de acuerdo a la escala que ustedes estuvieron utilizando. Entonces aquí pueden percatarse que eso es lo que estuvimos hallando. Por eso las integrales son muy importantes dentro del cálculo infinitesimal, ya que nos permite determinar el área de ciertas figuras que son irregulares y que también incluye justamente curvas, como en este caso la parábola, la elipse, la circunferencia o cualquier otra cónica que estuvimos analizando en clases anteriores. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para el desarrollo de sus actividades. Mucha fuerza, queridos estudiantes. Esta partecita es un poco tediosa, pero ustedes pueden y tienen la capacidad. Nos estaremos viendo en una próxima edición.